universidad. Es actualmente director del Grupo Análisis Mercado Inmobiliario, asesor científico del Colegio de Registradores en materia de estadística del mercado inmobiliario y hipotecario del año 2003. Colabora con numerosísimas instituciones, Dirección General de Tributo, Fundación de Economía Aragonesa, Castilla-La Mancha, Observatorio Valenciano, Ministerio de la Vivienda, Colegio de la Gente de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, sé que tienen un vínculo muy estrecho, Dirección General de Arquitectura de la Junta de Extremadura, incluso con consultoras tan importantes como Richard Ellis. Es director de la Jornada de Mercado Inmobiliario desarrollada por su Universidad de Zaragoza y tiene numerosas publicaciones científicas, así como artículos y conferencias. Una más, la que ahora nos va a dar para ilustrarnos de un tema que, bueno, lógicamente, con la incertidumbre que tenemos en la actualidad, consideramos que va a ser muy importante. Te voy a pedir el favor de si puedes reducir un poquito para ganar ese tiempo a tiempo. Muchas gracias, bienvenido Luis, y esto es Muchas gracias. En primer lugar, dar la enhorabuena al Consejo Andaluz, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada, por esta fantástica jornada. La verdad es que he asistido a muchas, pero en ninguna me he reído tanto. Ninguna he acabado dando un abrazo al presidente, cerrando los ojos, recordando cuando tenía 8 años. Hemos tenido una fantástica sesión de contratos en el ámbito jurídico, vamos, completísima, y agradecer la invitación y dar la enhorabuena porque las jornadas están siendo fantásticas, ¿no? Bien, cuando hablamos de la temática de las jornadas, pues bueno, normalmente pues vengo siempre con un montón de datos, me llaman el nombre de los datos, ¿no? Y normalmente pues bueno, pues tiendo a analizar un mercado concreto desde un punto de vista territorial y intentar hablar de las perspectivas hacia ese mercado, ¿no? Sin embargo, he querido darle un tono un poco especial por la situación en la que nos encontramos. Estamos en lo que posiblemente podemos considerar como un cambio de ciclo. Creo que efectivamente recordaremos 2014-2022, como recordamos 1997-2007, como recordamos 2008-2014, como recordábamos pues, finales de los 80, comienzos de los 91. Al final, pues los ciclos inmobiliarios están ahí y lo que intentamos es hacer un poco de didáctica, ¿no? En estos momentos especialmente de incertidumbre, ver qué es lo que es normal y no es normal, para que, como usando términos futbolísticos, lo que tenemos que hacer es llevar el balón al suelo, pensar un poco con la cabeza y ver qué es lo que puede estar ocurriendo y de qué depende que vayamos a hacer unos escenarios u otros, ¿no? Bien, pues, bueno, ¿qué es lo normal, no? Que normalmente ocurre en el mercado inmobiliario, para que no pues, nos impregnemos de este pesimismo, ¿no? Que también ha explicado anteriormente, ¿no? Y tampoco nos vayamos a la euforia, ¿no? de lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Bueno, pues, un poco de lo que decía, no bajar el balón al suelo, ¿no? ¿Qué es lo normal, no? Es decir, pues ideas pocas pero claras, ¿no? Que siempre decía por eso en la Facultad de Economía y Empresa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo normal que ocurra siempre, ¿no? Podemos ir a los años 80, podemos ir a los 90, podemos ir al 2000, bueno, aquí empieza el 2005. Estas columnas azules son el crecimiento o reducción del Producto Interior Bruto en Andalucía. Y bueno, en la línea gris es la tasa de paro y la línea naranja es el número de compraventas anual, todo ello de Andalucía, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Simplificando muchísimo un análisis del mercado. Pues normalmente, pues, cuando hay crecimientos del Producto Interior Bruto, la tasa de paro es baja, crecimientos 5, 6, 7, tasa de paro en Andalucía 12-13%, y vendiéndose pues 160-190.000 compraventas de vivienda en Andalucía. Leve crecimiento en 2008, recesión hasta el 2013. ¿Qué ocurre cuando hay reducción? Pues que se pierde el empleo, tasa de paro que llegó hasta el 30 y pico% en Andalucía. Si no tenemos trabajo no podemos aproximarnos lógicamente al mercado de vivienda, no podemos comprar, no podemos alquilar y las compraventas lógicamente descienden. Llegamos a niveles 63-65.000 compraventas, ¿no? Posteriormente, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues se retoma el crecimiento en 2014, vamos creciendo, 15, 16, 17, 19, el empleo pues, va creciendo, la tasa de paro va bajando nuevamente, en consecuencia las compraventas de vivienda van aumentando. Y alcanzamos, digamos, en los niveles de 2018-2019 en torno a 100.000 compraventas de vivienda en Andalucía. Y llega un momento especial, llega el momento del COVID,
caída histórica del Producto Interior Bruto, lógicamente por las circunstancias ya conocidas, ligero crecimiento del desempleo, se amparan medidas para sujetar el impacto sobre el empleo, y lo sorprendente ocurre luego, ¿vale? Ocurre un fenómeno, digamos, normal en cuanto a recuperación, tenemos una recuperación económica, tenemos una reducción del desempleo, que se cumple todos los parámetros que venimos diciendo, y hay una recuperación del número de compraventas. Pero sin embargo lo extraordinario es que llegando a unos crecimientos de Producto Interior Bruto que no llegan a compensar en términos absolutos la caída de 2020, superamos con amplitud la cifra de compraventas que habíamos tenido en buenos años 2018 y 2019. Bien, por tanto, estamos ante una situación que podemos catalogar de extraordinaria. Y Gerard me decía esta mañana, mira, tú es que nunca fallas porque siempre explicas el pasado y lógicamente va en coherencia con la definición que decía Tamames, economista. Decía que un economista es aquel que habla de lo que todo el mundo ya sabe y además no se le entiende. Bueno, yo llevo bastantes años luchando, ¿no?, contra esa... Y efectivamente, pues entiendo claramente que para explicar pues, lo que iba a ocurrir en 2008-2009 teníamos que conocer perfectamente cómo se había configurado el ciclo inmobiliario desde el 97 al 2007. Es decir, que tenemos que ver qué es lo que ocurre en un momento determinado para intentar prever qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y bueno, es muy importante desde el punto de vista de análisis global que hemos hecho de los ciclos inmobiliarios, pues sintéticamente nos tengamos un poquito en el más reciente, porque es algo muy anormal, muy atípico, muy distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado con el COVID, el mercado inmobiliario? ¿Qué ha hecho distinto que tengamos esta situación tan extraordinaria? ¿Y qué está ocurriendo? Es decir, el COVID se va dejando atrás, estamos aquí todos sin mascarilla, y en consecuencia, esas cosas que estábamos haciendo desde el punto de vista de la demanda de vivienda en aquellos momentos, ¿está volviendo a ocurrir? ¿No está ocurriendo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿No? Que es un poco la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Bueno, pues vayamos a ello, ¿no? Es decir, ¿qué ha venido ocurriendo? Bueno, llega el COVID, lógicamente, el confinamiento domiciliario. Ese confinamiento domiciliario nos lleva a situaciones especiales. Fundamentalmente, pues tener que teletrabajar, tener que, en definitiva, hacer un uso intensivo de nuestras viviendas. Cuando hacemos un uso intensivo, hacemos un auténtico ejercicio de auditoría de nuestras viviendas, llegamos a la conclusión de que queremos algo distinto a lo que teníamos. Las viviendas en las que estábamos pues no satisfacían en un porcentaje muy importante de los ciudadanos lo que ellos querían. Oye, mira, si vuelve a ocurrir algo así, yo no me pillo sin terraza. A mí, yo quiero una habitación para el teletrabajo, yo no puedo estar trabajando en la esquina del salón con los niños alrededor. Algo distinto estaba ocurriendo porque buscábamos cosas distintas. Ahora lo ratificaremos con los datos, que es efectivamente como me gusta manifestarme a la hora de hacer este tipo de afirmaciones. Pero en paralelo, esa percepción de cambio de vivienda por parte de un número importantísimo de familias va aparejado una situación muy especial, que es el hecho de que se alcanza nivel máximo de ahorro por parte de las familias. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estamos confinados domiciliariamente, no podemos salir, después nos dejan salir de casa, nos dejan salir de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma. En todo ese proceso se alcanzan esos niveles máximos de ahorro. Es normal, es decir, no podemos ir a los bares, no podemos viajar, no podemos utilizar el coche. Bueno, y ese conjunto de elementos, niveles máximos de ahorro y percepción de querer cambiar de vivienda, nos lleva al hecho extraordinario que facilita pues, lo que ya hemos vivido, ¿no? Es que la vivienda se ponga en el foco de la toma de decisiones la mayor parte de los ciudadanos. ¿Cómo ratificamos que efectivamente eso ocurre, ¿no? Pues observando cómo lo que ocurre desde el punto de vista de la demanda en la compra de vivienda durante este periodo es distinto a lo que venía ocurriendo. Y efectivamente eso es así. Fíjense, por ejemplo, la superficie media transmitida, tenemos la vivienda usada, la vivienda nueva, los niveles máximos históricos de compraventa de superficie comprada, vivienda usada, se alcanza en el periodo del COVID, los finales de 2020 y 2021, fíjense la verticalidad, de repente queremos más metros y eso se manifiesta en lo que se compra. La vivienda nueva sigue subiendo, pero la usada, fíjense que ya los últimos 3 trimestres ha ido retrocediendo. Todavía demandamos viviendas grandes, es decir, superior a pues, estos 15-20 años previos que hemos tenido, pero ya no tan intensamente. Pero aquí sí que hay un cambio radical de qué buscamos, es decir, eso ocurre cuando realmente se manifiesta ese hecho de quiero algo distinto a lo que tenía. Bien.
Y si cogemos solo los pisos, dejamos a un lado la vivienda unifamiliar y estratificamos por porcentaje de compraventas de vivienda, pues observamos nuevamente que ocurre lo mismo. Es decir, los pisos de más de 80 metros, los más grandes, pues crecen notablemente su porcentaje de compraventas, llegando a superar el 60% de todos los pisos que se vendían en Andalucía. Y eso ocurre a partir del COVID. Hasta ese momento, más o menos, teníamos unos niveles relativamente estabilizados y los de superficie intermedia descienden. La vivienda unifamiliar. La vivienda unifamiliar, ¿qué ocurre? Que cumple todos los estándares buscados por una persona, un comprador durante el periodo del COVID. Queríamos más metros, queríamos terrazas, queríamos zonas abiertas, jardines. Eso se produce en la vivienda unifamiliar. Y es cuando se alcanza nuevamente un proceso de crecimiento, alcanzando los niveles máximos históricos, cerca del 22% de las compraventas a comienzos de 2021 de vivienda en Andalucía fue vivienda unifamiliar. Progresivamente pues, se va volviendo a la citada normalidad. Eso no se puede mantener ilimitadamente. No podemos considerar que, aunque queramos cambiar de vivienda, constantemente vamos a poder tomar esa decisión. Se puede tomar cuando hemos alcanzado los niveles de ahorro y eso ha favorecido una dinámica tan especial como la que hemos comentado. ¿Qué más aspectos cambiaron? El factor localización. Que queríamos viviendas más grandes, queríamos vivienda unifamiliar. Sin embargo, teníamos un presupuesto determinado, relativamente rígido, ¿no? ¿Cómo consigo una vivienda más grande con un presupuesto determinado o cómo consigo una vivienda unifamiliar? Pues bueno, a mí me pidieron desde Colegio de Registrados, oye, vamos a ver qué cosas están cambiando. Yo les dije 3 variables, 2 ya las hemos visto: comportamiento de vivienda unifamiliar, el comportamiento de la superficie comprada y por otro lado la consideración del factor localización. El factor localización siempre en la toma de decisión de comprar una vivienda es el más importante. Cuando una persona decide voy a comprar vivienda, normalmente el primer parámetro que tiene en consideración es dónde quiero que esté esa vivienda, dónde quiero vivir. ¿Bien? Entonces, ¿qué observamos? Que claramente se estaba produciendo una pérdida de peso relativo de ese factor, de dónde quiero vivir. Soy más flexible a la hora de decir dónde quiero vivir. Pero sin embargo estaba ganando peso relativo, como hemos observado, como que quiero que sea la casa en la que yo voy a vivir. Las características físicas en la toma de decisiones ganaba peso relativo y la localización perdía peso relativo. ¿Cómo comprobamos eso? Pues observando una serie histórica de cuál era la cuota de mercado de cada capital de provincia con respecto a la provincia. Normalmente la capital de provincia es un municipio con mayor número de habitantes y en consecuencia, si se producía una pérdida de peso relativo con respecto a la provincia, los compradores lo que estaban haciendo era ser más flexibles e irse a comprar a otros municipios, normalmente municipios del entorno. Y efectivamente, entre 35 y 42 capitales de provincia, durante 2020 y comienzos de 2021, perdieron peso relativo con respecto a su provincia. Es decir, fueron observando cómo los municipios del entorno fundamentalmente eran los que ganaban esa demanda de vivienda por parte de sus ciudadanos. Son municipios que normalmente tienen un menor precio por metro cuadrado y además un mayor peso de vivienda unifamiliar. Lógicamente, las grandes ciudades, el peso relativo de vivienda unifamiliar es más reducido. Por tanto, aquí en el comportamiento en las capitales de provincia, la cuota de mercado de Andalucía, y casi todas ellas observen cómo durante el periodo del COVID perdieron peso relativo con respecto a su provincia y posteriormente recuperaron. Hay alguna excepción, como el caso de Málaga, siempre recuerdo Huelva, pero la gran mayoría tuvieron ese comportamiento, no solo de Andalucía, sino de toda España. Hubo factores que, junto a estos, que determinaron un comportamiento de quiero algo distinto, en cuanto a características físicas, en cuanto a ubicación, pues tuvieron un impacto negativo. Los anteriores tuvieron un impacto positivo porque supuso querer cambiar de vivienda. Sin embargo, por ejemplo, la demanda extranjera tuvo un peso negativo, es decir, lógicamente, si el ciudadano extranjero, fundamentalmente extranjero no residente, no podía venir a Andalucía, lógicamente el porcentaje de compraventas de vivienda se veía reducido. A partir de la liberación de la movilidad, la recuperación de la movilidad, pues ya se ha producido una recuperación de ese peso de compra por extranjeros en todas las provincias de Andalucía. Es decir, en definitiva, nos encontramos con factores que claramente ratificaban el hecho de que buscábamos, desde el punto de vista de la demanda, un comportamiento distinto, buscábamos cambiar de vivienda.
¿Y dónde nos ha llevado estos cambios? Bueno, nos ha llevado a esa excepcionalidad, a esa situación atípica, fundamentalmente de los últimos 4 trimestres, ¿no? Aquí tienen los datos trimestrales de compraventa de viviendas en Andalucía, así histórica desde el año 2005, y observen cómo pues bueno, los 4 últimos trimestres en Andalucía suponen los niveles máximos desde mediados de 2008 en número de compraventa. Realmente son situaciones excepcionales. Es decir, veníamos desde 2014 recuperando terreno hasta 2018-2019, pero bueno, no hubo la caída que ya sabemos todos, pero la normal era que el proceso de recuperación nos llevase no solo a las cifras del 2018-2019, sino muy por encima. Es decir, que esas 26.500 compraventas que alcanzamos en ese periodo relativamente un poco que consideramos muy bueno, lo hemos dejado muy atrás a situarnos por encima de las 32.000-33.000 compraventas, ¿no? Bueno, si desagregamos, el comportamiento de la vivienda usada ha sido espectacular. La vivienda usada, el último trimestre ha alcanzado un nivel máximo, 26.700 y pico compraventas, máximo histórico. Es decir, ni en 2006 ni en 2005 en Andalucía se vendió tanta vivienda usada como en este momento, como en los últimos trimestres. Es decir, que no hay precedente de este volumen de actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que acabo de intentar justificar, que esa confluencia de esos dos factores, de quiero algo distinto a lo que tengo y además tengo nivel de ahorro importante, nos lleva a esa situación de excepcionalidad. De hecho, si vemos los datos anualizados, que es como me gusta analizar junto a la coyuntura del dato trimestral el comportamiento de los datos, pues fíjense cómo más de 130.000 compraventas en los últimos 12 meses en Andalucía, máximo de 2008. Pero es que nuevamente en vivienda usada estamos en máximo histórico. Los últimos 12 meses, 5.000 compraventas más de vivienda usada que en los mejores momentos que tuvimos de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, una situación que este gráfico yo recomiendo que lo tengan muy en la retina cuando hablemos al final un poco de lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Porque en torno a 100.000 compraventas teníamos cuando creo que como agentes de mercado nos podemos considerar relativamente satisfechos con 5 años, 6 años consecutivos de recuperación después de esos suelos de 63.000 compraventas. Pues bueno, lo que tenemos que entender es que lo atípico, lo anormal, lo excepcional es esto, lo del último año. Lo digo porque ahora que vamos a tener un cambio de ciclo, tenemos que considerar o definir qué es lo lógico que ocurra, ¿no? Es decir, una vez que vamos dejando atrás esos niveles de ahorro, vamos dejando atrás esa capacidad o necesidad de cambio de vivienda, pues si vamos hacia cifras de otros niveles, pues veremos qué niveles es fácil decir que vamos a caer. El segundo semestre de 2022 va a ser peor que el primer semestre de 2022. Presento constantemente informes. Yo ya me manifesté en el sentido de que íbamos a tener una buena primera mitad del año 2022 y me manifiesto ahora diciendo que no vamos a tener un mal semestre, la segunda parte del 22, pero vamos a tener un semestre peor claramente que el que hemos tenido en la primera mitad del año 22. Pero el tema es hasta dónde puede ir ese cambio de ciclo y qué es lo normal y qué es lo anormal. Es lo que intento analizar aquí para sacar las conclusiones adecuadas, ¿no? de lo comportamiento del ciclo, ¿no? Y a la hora de ver esa dimensión y hacia dónde nos podemos dirigir, existe un relativo paralelismo a la hora de cuando publicar tasas de variación de precios, cuando nos dan estos datos tan elevados y comparativas con la burbuja y tal. Bueno, pues el enfoque que he intentado dar en el análisis de la conferencia es, bueno, vamos a ser un poco reflexivos, ¿no? Es decir, que el hecho de que un ciclo inmobiliario sea alcista y otro precedente que tenemos en la retina también sea alcista, no quiere decir que las consecuencias posteriores tengan que ser las mismas, sino que habrá que analizar cómo se configuró este ciclo inmobiliario alcista 2014-2022 y cómo se configuró el anterior ciclo alcista para ver si las consecuencias pueden ser o no ser las mismas, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos creo que deben de ser determinantes a la hora de comunicar o analizar esos dos ciclos, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, el comportamiento de los precios. Fíjese que en Andalucía, si nos centramos en el
periodo que va a partir de 2014-2015, porque siempre el precio reacciona posteriormente al número de compraventas. Eso es un hecho. En torno a 4 o 5 trimestres posterior al crecimiento de compraventas, compraventas que hicimos empezadas en el 14, los precios en el 15. ¿No? Eso ocurre sistemáticamente. Yo dice que si nos olvidamos del último año, que es lo que intento aislar, ¿no? El ciclo inmobiliario alcista del 2014 hasta la primera mitad del 21 en Andalucía, esta línea naranja es el eje de la derecha, es la tasa de variación interanual del precio de la vivienda, y si aquí está el 5, en ningún momento hemos crecido con tasas interanuales por encima del 5%. Es decir, hemos tenido un comportamiento del mercado alcista en compraventas, pero muy racional en precios. Nada que ver con lo que tuvimos en el pasado, con crecimientos claramente entre el 12 y el 14% de forma estable durante unos cuantos años. Por tanto, de hecho, hemos pasado de 1.200 a 1.400 euros de precio medio, estamos todavía a 1.200, el problema está siendo, y hablaremos de los problemas al final de la charla, lo que está ocurriendo en los últimos 3-4 trimestres. Pero la composición del ciclo, es decir, la toma de posiciones por parte de compradores durante los últimos 8 años, en 7 de ellos ha gozado de la máxima racionalidad y con unos precios estables o racionales con respecto al comportamiento de la demanda, ¿no? Nada que ver con lo que ocurrió en el pasado. Los niveles de deuda, el nivel de endeudamiento ha crecido. En Andalucía nos tocamos suelos en 870 euros de hipoteca por metro cuadrado. Actualmente estamos a 1.116, es decir, hemos crecido en torno a 250 euros. Pero si llegamos a estar en 1.550 euros por metro cuadrado. Es decir, que todavía nos encontramos habiendo crecido a 400 y pico euros de los niveles máximos. El endeudamiento por vivienda ha crecido más intensamente, pero todavía estamos por debajo, porque si compramos viviendas más grandes, el endeudamiento por metro cuadrado por la superficie nos da un mayor endeudamiento, pero en términos relativos todavía estamos por debajo, y sobre todo en términos de deuda por metro cuadrado. Pero sobre todo, ¿cómo nos hemos endeudado? Pues aquí tenéis los 10 últimos años, comparando el número de compraventas con el número de hipotecas, hemos requerido financiación hipotecaria en 2 de cada 3 compraventas. Es decir, 1 de cada 3 compraventas se ha realizado sin financiación hipotecaria, con recursos propios. Y eso marca una confianza en el mercado, es decir, que el ahorro ha ido destinado a la compra de la vivienda. 2 de cada 3. En aquel momento pasado, la totalidad de las compraventas hipotecaban una auténtica locura, por lo tanto los niveles de riesgo que se asumían en absoluto tenían nada que ver con lo que ha pasado en los últimos 10 años. Además, esas hipotecas, esas 2 de cada 3 compraventas que se han hipotecado, se han hecho a niveles mínimos históricos de tipo de interés. Nuevamente, en torno a la mitad de lo que se formalizó de tipo de interés en el pasado. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ahora hablaremos de los factores de riesgo, pero las compras con financiación hipotecaria de los últimos años, las cuantías han sido notablemente más reducidas de lo que ocurrió en el pasado. Pero fundamentalmente ya no se trata de que no, porque tengo revisión del Euribor, efectivamente, eso te va a impactar si tienes una hipoteca variable de nivel. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el mercado hipotecario en Andalucía en los últimos años? Bueno, pues bien, actualmente, nuevamente, 2 de cada 3 hipotecas se están formalizando a tipo de interés fijo. El hecho de que suba el Euribor a los que han formalizado la hipoteca a tipo de interés fijo no impacta nada. En los últimos años, en Andalucía, alrededor del 50% de las hipotecas se han hecho a tipo de interés fijo. De esas 2 de cada 3 compraventas que se han hipotecado, la mitad a tipo fijo. El impacto del Euribor es nulo y además con niveles de endeudamiento por metro cuadrado, como hemos observado, a tipo de interés bajos, etc. En el pasado, estábamos entre el 96 y 98% de hipotecas formalizadas de tipo variable. Es decir, la práctica totalidad tenía un impacto directo en el comportamiento del Euribor. Indicadores de accesibilidad. Ya digamos es la respuesta definitiva, ¿no? Aquí tenemos la cuota hipotecaria mensual media, que es las columnas azules. Tocamos suelos en Andalucía en torno a 400, algo menos de 450 euros. Hemos crecido a 536 euros, es decir, que menos de 100 euros en 8 años, el crecimiento de la cuota hipotecaria mensual media. Llegamos a alcanzar niveles de 700 euros. Pero más importante que ese factor, con respecto al salario, la cuota hipotecaria con respecto al salario personal, no familiar, de una persona.
Estábamos nivel de suelo 2014-2015, 25,87, algo más de una cuarta parte de la renta, a pago la hipoteca. Estamos ahora en el 29, hemos subido 4 puntos porcentuales. Sí, hemos subido 4 puntos porcentuales en 8 años, pero estamos 20 puntos porcentuales por debajo de lo que alcanzamos en el pasado. Por tanto, a la hora de hacer esos paralelismos en cuanto a los ciclos inmobiliarios, que es mi intencionalidad en esta charla, como una reflexión, que es normal, que no es normal, que ocurren los ciclos, cómo se configuran los ciclos, pues creo que tenemos los elementos de juicio suficientes para analizar que la configuración de este ciclo que termina, que hemos vivido durante estos años, no tiene nada que ver con lo que tuvimos en el pasado. Por tanto, las consecuencias también hay que evaluarlos en términos relativos de cómo se ha configurado este ciclo inmobiliario. Estamos libres de riesgo, esto no es un cuento de hadas, es decir, que por mucho que no se decía la charla anterior de ser optimistas, positivos, tal, siempre tenemos factores de riesgo. Es decir, que venimos de la crisis del virus sanitario, ahora tenemos el virus climático, siempre tenemos situaciones de que yo llevo 27 años realizando informes de mercado, analizando el mercado inmobiliario. Creo que en ningún momento que no se adopte el mercado pues haya sido un cuento de hadas y esté todo ahí pues, con el viento a favor, ¿no? Siempre tenemos factores positivos, factores negativos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es una adecuada lectura de cuáles son los factores que nos pueden impactar, que cuando vemos las noticias pues tengamos un análisis refinado, un análisis serio de hacia dónde pueden dirigirse las cosas, ¿no? Me llama muchísimo la atención, hace poco se publicaron los datos de compraventa mensuales, el INE publica mensuales, el Colegio de Registradores también publica mensuales, yo ahí no entro porque yo redacto los informes trimestrales y anuales de Colegio de Registradores, pero ellos sacan una nota mensual igual que el INE, ¿no? Sacamos de julio, los de julio, pues claro, es el titular, pues el titular no recuerdo exactamente, pero un impacto negativo, parece que vende lo negativo. Leemos y siempre se fomenta lo negativo y entonces pues, desciende el ritmo de compraventas de vivienda para tal. Claro, eso es lo que pasaba. Entonces entras a ver los datos y resulta que viendo los datos nos encontramos ante el hecho de que era el crecimiento más bajo de los últimos 20 y pico, pero es que crecíamos. Se han vendido más viviendas, según la noticia, en el mes de julio de 2022 que en el mes de julio de 2021. Por tanto, en tendencia, seguíamos en dato positivo, aunque hemos descendido con respecto al mes de julio. Es decir, que estos datos, bueno, hay que leerlos adecuadamente, que no podemos estar ahí siempre ante el signo alarmista por el hecho de que sea lo que más vende. Encontramos entrevistas de periodistas que hacen, pues te preguntan y siguen. No, es que necesito un titular, pues mira, no te lo voy a dar. Yo te estoy haciendo una lectura que entiendo de los datos, pero el titular te lo creas tú. Por mucho que lo que venga sea lo negativo, me ocurrió con el COVID, también tuve relativos problemas porque yo no me manifesté en sentido negativo con respecto a la evolución de los precios cuando llegó la crisis del COVID. No percibía que eso pudiese ser algo que determinase una caída importante, sino una corrección hacia tasas de crecimiento interno más bajas, tal, pero no una caída de precios. No tuvimos caída de precios, en ningún momento hemos tenido caída de precios, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta los factores negativos y van a venir y los vamos a tener. Por lo tanto, lo que intento como siempre es hacer una adecuada reflexión, una didáctica de hacia dónde podemos tener en cuenta los datos, ¿no? Primer factor de riesgo, pues lo mismo que decíamos ventaja de los precios de la vivienda, ahora es un riesgo, es decir, nos estamos encontrando con una intensificación del precio de la vivienda durante los últimos 12 meses. Es decir, lo hemos hecho muy bien durante la mayor parte del ciclo 2014-2021, pero ahora hemos llegado y ¿qué ha ocurrido? Bueno, no podemos ponernos de espaldas al mercado. Si estamos vendiendo en Andalucía 130 y pico mil viviendas, 30.000 más que en 2018-2019, ¿cómo le vamos a decir al vendedor que baje los precios o que sea más moderado? Si coge, pone a la venta el inmueble y lo saca a la venta en una semana, 2 semanas. Es decir, que con el precio es el resultado del comportamiento del mercado. Y si el mercado está fuerte, lógicamente los precios tienen esa reacción alcista. Pero eso no quiere decir que sea lo más favorable para los que estéis aquí. O sea, el que intermedia, lo que interesa es el volumen de actividad, no el precio. El precio no es lo más relevante, lo que interesa es que se venda.
no a cuánto se vende. Cuánto se vende a quién afecta, al comprador y al vendedor, pero no al intermediario. Le interesa que haya volumen de ventas. Entonces, cuando se produce un crecimiento intenso del precio, lo que se produce a continuación es efecto expulsión. Es decir, el mercado se reduce, un menor número de personas pueden acercarse al mercado. En consecuencia, estamos teniendo el impacto de dónde va a ir el mercado será mayor cuanto mayor sea el crecimiento del precio de la vivienda. Por tanto, no es buena la intensificación del precio de la vivienda que hemos tenido en el último año. Es comprensible, pero no es bueno. Y cuanto antes corrijamos esos datos, mejor. La buena noticia es que el INE, el último dato, ya ha girado un poquito, que es la línea que traigo tres fuentes, registradores, INE y Ministerio. Tasas interanuales del precio de la vivienda. Bien. Ya ha corregido un poquito. Esta mañana, he ido todos los días, la última semana, buscando el Ministerio a ver si sacaba los datos y justo lo ha sacado hoy. Bueno, no me he traído ordenador, no he podido meterlo, pero bueno, sé que es en Andalucía un 5,2. Bueno, pues ya hemos bajado un 7,41 a un 5,2. Los datos del Ministerio que son tasaciones. Los datos de compraventa de INE, pues ya baja un poquito, y registradores, estoy seguro que el próximo trimestre vamos a tener una corrección. Es decir, nos tenemos que ir dirigiendo hacia niveles más bajos de comportamiento del precio. Y cuanto más tardemos en corregir precios, mayor nivel de corrección vamos a tener en el número de compraventas. Primer factor de riesgo. Segundo factor, nuestro interés, obviamente. Es decir, no podemos decir lo contrario. Si durante estos años hemos venido diciendo que los bajos tipos de interés eran algo positivo, no podemos decir ahora que no nos va a pasar nada. Es decir, yo no soy político, yo tengo que decir las cosas tal cual van a impactar, es decir, que va a tener impacto negativo. ¿Y qué ocurre? Bueno, tenemos la opción de las hipotecas a tipo de interés fijo, sí, pero las entidades financieras van a tener menores incentivos a ofrecernos hipotecas a interés fijo. Es decir, que vamos a tener, digamos, una mayor dificultad. También esto puede estar teniendo a corto plazo un efecto positivo. Siempre que se produce un previsible efecto sobre el cambio del precio de algo, se produce un efecto anticipo. Cuando se iba a eliminar la deducción de IRPF, se adelantaron procesos de compra de vivienda. O cuando se incrementó el IVA de obra nueva. ¿Aquí se está produciendo un efecto adelanto de precios? No, pero sí de financiación, que casi es mayor. Es decir, tenemos la seguridad de que si compramos ahora una vivienda con financiación hipotecaria, la cuota hipotecaria de los próximos 25 años va a ser más baja que si la compro en diciembre. Y si la compro en diciembre, tenemos la certeza de que será también más baja que si la compro en marzo. Yo les animo a que sigan los datos, las estadísticas en Bloomberg del futuro sobre Euribor, porque prácticamente calca la evolución o la previsible evolución de esa magnitud, ¿no? Y por tanto, quien esté en ese proceso de decisión de ¿me voy a comprar una vivienda? Puede que estos buenos datos que todavía estamos reflejando, además de esos factores de percepción de cambio de vivienda, etcétera, también decir, oye, vamos a adelantar el proceso porque si no la hipoteca me va a ser más cara o porque no va a tener opción de formalizar una hipoteca tipo de interés fijo. Lo que está claro es que el giro tan radical que va a continuar de la curva de tipo de interés y de Euribor, pues va a tener un impacto desfavorable sobre el comportamiento del mercado de vivienda. Tercer elemento, el sector de obra nueva, la vivienda nueva. Bien, la vivienda nueva está en una coyuntura complicada, se ha comentado anteriormente. Fíjense, a mí me encanta comparar estas magnitudes, vamos siempre en todos los sitios que hago análisis de mercado, y es el número de visados de obra nueva, que es la línea azul, con el número de compraventas de vivienda nueva. Te comparo dos magnitudes, una es el flujo, es decir, visados, lo que va a entrar al mercado, ¿no? El futuro, con las compraventas, la operación que se cierra. Lógicamente hay un decalaje temporal, desde el visado hasta el cierre de la operación e inscripción al registro, ¿no? Pero nos ayuda a entender cómo se configura el ciclo y sobre todo las expectativas de agentes importantes, el comprador y el promotor inmobiliario, ¿no? En un negocio complejo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en Andalucía llevamos 3 años consecutivos en los que el número de compraventas de vivienda nueva es superior al número de visados de vivienda nueva. Es decir, la intencionalidad de lanzar al mercado viviendas es inferior a lo que el mercado está absorbiendo. Es decir, estamos ante un mercado tensionado, que claramente se ratifica luego en la evolución de los precios. Pero es que esto no solo es así, sino que va a seguir siendo así o peor. ¿Por qué? Porque al negocio complicado que siempre tiene un promotor inmobiliario se le añade una circunstancia muy importante,
que es el incremento tan exponencial de los costes de construcción. El promotor, como ya saben todos, pues bueno, tiene que precomercializar un suelo donde va a hacer una promoción inmobiliaria para conseguir el crédito promotor. Por tanto, lo que tiene que hacer en esa comercialización es fijar un precio. Para fijar un precio, tienes que cerrarlo y estás expuesto en todo este proceso 2-3 años a tus costes de producción. Costes de producción que, como venimos observando, se ven modificados de forma notable. Por tanto, supone asumir un riesgo mayor al que teníamos hasta ahora, con lo cual el número de empresas y el volumen de promoción de obra nueva se va a ir reduciendo, porque no todas las empresas que hasta ahora están promoviendo tienen la capacidad de asumir ese escenario de riesgo. Por tanto, estamos ante un mercado tensionado por una demanda potente frente a una oferta más o menos rígida, y vamos a tener todavía mayor volumen de tensión. El mercado de alquiler, otro mercado tensionado. Se ha hablado en la primera charla, una charla fantástica que ha reflejado con claridad lo que supone el mercado del alquiler. El mercado del alquiler está en máximos históricos, muy próximo a nivel máximo histórico de precios, 9 euros metro cuadrado mes en Andalucía del alquiler, y con un comportamiento que ha venido siendo alcista. Pero sobre todo, estamos ante una situación que podemos catalogar casi de dudoso mercado, por un problema de seguridad jurídica, que afortunadamente pues, coberturas como las que se han explicado en la primera charla pues favorecen el que todavía haya una continuidad. Pero donde no hay seguridad jurídica, donde tenemos los pilares básicos de lo que es un mercado, uno de ellos es la seguridad jurídica. Entonces, si no hay seguridad jurídica, ha habido muchas reformas legislativas en los últimos años, pero lo que han fomentado es un desequilibrio entre derechos y obligaciones del propietario inquilino. Por tanto, si me das esas reglas de juego, lo que está ocurriendo es lo que se ha constatado en la primera charla, y es que la oferta baja, es decir, menor número de personas deciden lanzar al mercado sus viviendas en formato de alquiler, y la demanda es potente, con lo cual baja oferta, intensa demanda, subida de precios. Es decir, que hasta que no se produzca una reforma que dé lugar a un reequilibrio de derechos y obligaciones, que no cuesta dinero, sino que es legislar, en definitiva, ¿no? Y se produzca incentivos para incrementar la oferta, difícilmente tendremos un reequilibrio. Y a corto y medio plazo no se está produciendo. Y la consecuencia es que una parte importante del mercado de alquiler se está trasladando al mercado de compraventa, lógicamente. En definitiva, aspectos que durante los últimos años han venido siendo positivos, pues ahora van a otro escenario. Yo no voy a poner una bola de cristal, no voy a decir exactamente lo que va a pasar, porque les mentiría, porque no tengo la capacidad de decidir qué es lo que va a pasar con las decisiones de Putin, con las decisiones de las energéticas. No tengo esa capacidad, ni la tiene nadie. Por lo tanto, tenemos que esperar un poco qué es lo que va ocurriendo. Lo que sí que puedo trasladarles es una lectura más o menos adecuada de que puede tener un impacto más favorable o más desfavorable, ¿no? Hemos estado con un crecimiento económico durante los últimos años, y cada vez que se va anunciando parece que el crecimiento es más bajo, ¿no? Hoy han dado un crecimiento interval del 6,8 para 2022. No es mala cifra si se cumple, no creo que se cumpla, pero si tenemos crecimiento económico, en principio el comportamiento del mercado, como hemos visto en la primera imagen, pues puede ser favorable, ¿no? El empleo, bueno, pues irá condicionado por el comportamiento del crecimiento económico. Hasta ahora hemos tenido crecimiento económico, creación de empleo. Si vamos a un escenario de recesión que se estima para 2023, pues habrá destrucción de empleo y en consecuencia bajará el número de compraventas. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Un buen seguimiento de cada dato de información que nos den de la actividad económica y del empleo registrado mensual, encuesta de población activa, afiliación a la seguridad social. Todos esos elementos tenemos que ir observando y viendo cuál es su comportamiento, ¿no? Hemos tenido bajos tipos de interés, claramente vamos a tener unos tipos de interés en un escenario muy distinto, de tendencia alcista, y por tanto con un impacto desfavorable. Y venimos de unos niveles de ahorro familiar máximos históricos, y ahora ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, tenemos una inflación de 2 dígitos. ¿Y la inflación qué hace? Pues mermar la capacidad de ahorro. Cada vez que vamos a comprar tenemos menos ahorro, en definitiva, ¿no? En consecuencia, el grado de comportamiento de estos elementos que tenemos hacia la derecha determinará hacia dónde nos movemos, ¿no? Pero muy importante, ya para terminar, ¿qué es lo normal? Y es con lo que quería terminar, por eso hablaba de anormalidad, ¿no? Esas 130 y pico mil compraventas. Vamos a caer, nos van a dar noticias de reducciones
pero no tiene que cundir la alarma. Es decir, el escenario del que venimos no es un escenario normalizado. He intentado explicar por qué motivos hemos llegado a esa situación excepcional del mercado, ¿no? Esos 135.000, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué no es normal? Bueno, pues después de muchos estudios, muchos ámbitos geográficos, les garantizo que una normalización del mercado se encuentra cuando nos movemos entre 9 y 10 compraventas por cada 1000 habitantes y año. Eso es lo que ocurre en casi todos los sitios. Cuando estamos en una zona de interior, nos situamos más próximo a 9 compraventas por cada 1000 habitantes y años. Cuando estamos en una zona de costa, con más peso de segunda vivienda, pues solemos estar en torno a 10 compraventas por cada 1000 habitantes y años. Bueno, Andalucía, 8,5 millones. En torno a 85.000 compraventas serían datos razonables de comportamiento del mercado. Que sí que prefiero que tengamos 132.000, o sea que así nos va mucho mejor a todos, ¿no? Si vamos a niveles de 2018-2019, ¿cómo estábamos en 2018-2019? ¿Estamos satisfechos o no? Entendíamos que el mercado, entiendo que sí, yo también daba charlas en aquel momento, hablaba con otras gentes tal, y eran cifras 100.000, 100 y pico mil, donde todos, bueno, veníamos de las 60 y pico mil, estamos en las cifras adecuadas, ¿no? Por tanto, estar en esos niveles, actualmente estamos en 15,56 compraventas por cada 1000 habitantes y años en Andalucía, es una situación excepcional. Llegar a niveles entre 85 y 100.000 compraventas es algo más que razonable. Yo creo que este año seguramente vamos a estar por encima de las 100.000 y bueno, si en 2023 nos dirigimos hacia esos niveles, pues estaremos en niveles normalizados. Bien. Lo que he intentado con esta charla es fundamentalmente explicar, razonar lo normal, lo anormal, los ciclos, lo que ha venido ocurriendo. Bueno, a partir de ahí, cuando ustedes reciban noticias, sepan hacer una adecuada lectura de la información.